días. Me presento, soy Ernesto Palma Méndez, estudiante de maestría en este aspecto. Pues veremos lo que se refiere a la investigación cualitativa, que es uno de los elementos principales en los cuales el investigador va a desarrollar aspectos muy importantes dentro de su investigación, independientemente de lo que se viene realizando como investigación o los aspectos importantes que tenemos dentro de la investigación cualitativa. Pues tenemos la fenomenología, la etnografía, algunos aspectos como investigación evaluativa, estudios etnográficos, aspectos de teoría fundamentada, biografías, que son elementos muy importantes que también pues son aspectos que debemos de tener considerados, porque pues hay estudios fenomenológicos, estudios de casos, que van a ver las cualidades de los aspectos muy importantes de una investigación. Y yo en mi quehacer muy característico, pues los estudios que se realizan, por ejemplo, de derecho, pues se ven muchos de estos aspectos, pero también se ven aspectos cuantitativos, pero también lo que es el estudio fenomenológico y elementos prácticos de los estudios de la investigación cualitativa, pues nos realzan algunos elementos importantes, pero también cuando es una especificación importante, por ejemplo, a mí me llamó la atención este tipo de diagramas que van muy de la mano con los videos y las lecturas que estuvimos viendo y estuvimos analizando. Tocan aspectos muy importantes referentes a la investigación cualitativa, que son elementos que debemos tener siempre presentes cuando realizamos una investigación de este aspecto. Pues aquí va muy enfocado a aspectos fenomenológicos, a elementos muy importantes y a elementos. Pues también debemos de tener elementos prácticos para desarrollar cualquier tipo de investigación, pero correlacionarla más también con elementos cuantitativos. Por ejemplo, podemos tener o centrarnos, por ejemplo, en elementos como de este tipo, en aspectos de preguntas de investigación, cuáles son los resultados y los elementos que vamos a obtener. Son aspectos muy prácticos, muy evolutivos de algunos aspectos que podemos ver en los aspectos de la investigación. Y pues me apoyan algunos materiales prácticos que yo a la postre pues efectúo y veo en mi quehacer diario. Pero por ejemplo, relacionado con los videos que hemos estado viendo, en ciertos aspectos pues toman elementos muy apegados a la realidad sudamericana, pero no a los aspectos que nosotros tenemos en nuestro quehacer, en nuestra investigación. Pero pues eso es tema de quizás hasta de otro video. Dentro de estos elementos cualitativos podemos establecer gran diversidad de elementos, gran diversidad de aspectos, gran diversidad de síntesis prácticas. Las que más funcionan en este caso, por ejemplo, en el quehacer que yo ocupo, por ejemplo, que van relacionadas con lo que vimos en esta unidad, relacionada con la cognosis o la neurociencia, por ejemplo, que va muy del aspecto emocional, atacar los sentidos desde un punto de vista emocional a partir de los mensajes subliminales. Los mensajes subliminales dentro de la cognosis efectúan un impacto dentro de nuestro elemento hormonal y dentro de nuestro elemento neuronal, que va matizando elementos muy prácticos, tal y como nos lo señalan diversos estudiosos de la materia. Tenemos aquí, de acuerdo a los estudiosos de Miguel Martínez, por ejemplo, en los elementos que se nos brindan de análisis, establece algunos elementos de algunos estudiosos que son de la época actual. También nos toca elementos, por ejemplo, de Aristóteles, elementos de Aristóteles que en la época actual, pues realmente en el elemento práctico para los estudiantes no les sirve. Nos sirven elementos que van realizando impactos ya en la cognosis, en ese aprendizaje que tenemos que realizar día a día. Este elemento de la neurociencia, inclusive las grandes empresas lo efectúan, lo analizan, lo realizan. Baste saber, por ejemplo, los mensajes subliminales que emplean las dos grandes empresas refresqueras a nivel nacional. Por ejemplo, está la Coca-Cola, está la Pepsi-Cola. También ya hay la empresa de Red Cola, que también ya está efectuando su famoso elemento de cognosis, sus elementos subliminales, está empleando elementos de la neurociencia, elementos de estudio prácticos que son de la época actual. No quiero decir que Aristóteles no haya estado
acertado en algunos aspectos, pero ahorita ya es otra época. Tenemos elementos que van enfocados a valorar y a realizar elementos cognitivos. Por ejemplo, tenemos elementos sistemáticos, ecológicos, elementos pragmáticos relativos con procesos de estudios polisistémicos. Podemos ir recorriendo todo lo que es esta gran gama de elementos prácticos. Yo no involucro tanto los elementos epistemológicos, a algunos les funcionan. En el aspecto práctico, pues, algunos sí y algunos no. En mi aspecto, pues, más voy en la relación del aprendizaje obtenido y el resultado matizado, que finalmente en el quehacer actual es el que importa. Tenemos los estudios del enfoque cualitativo, estos elementos que dice que establecen lógicas, que el diccionario de la Real Academia también establece algunos otros elementos. Perdón, podemos estar tocando todo este tipo de elementos, pero el elemento básico del estudio cualitativo pues es ver elementos de estudio prácticos. Quizás el ver cuestiones epistemológicas, algunos nos pueden ayudar, a otros no. Yo, por ejemplo, lo que veo aquí en esta revista de investigación en psicología, pues son elementos enfocados ya a aspectos que, pues, en algunos términos ya resultaron en desuso. Moscovy toca y acentúa posturas fenomenológicas, y allí toca elementos como el pensamiento sociocéntrico. Podemos ir recorriendo toda esta serie de elementos que lo vemos aquí y que Miguel Martínez en esta revista de psicología pues nos las enfoca. Más bien nos iríamos en el elemento educativo. El elemento educativo, pues yo no lo enfocaría tanto como un aspecto conductor, sino más bien un enfoque más práctico, relativo a cómo trabaja una persona, cómo analiza sus variables, cómo realiza sus unidades de análisis, cómo va enfocando todo ese tipo de cosas. Podemos irnos recorriendo N temas, N presentaciones. Lo que más resalta, por ejemplo, de una investigación cuantitativa son aspectos fenomenológicos, por ejemplo, relativos a elementos de qué aspectos involucran a los drogadictos, los aspectos que involucraron las pasadas elecciones, los elementos psicológicos, o más bien sociológicos, de ciertos aspectos de comportamiento relacionados con el incumplimiento de promesas políticas, que también son estudios que se realizan para ver la intención del voto, por ejemplo, y que son aspectos que, pues dentro de lo que son los aspectos cualitativos, se van tocando. Por ejemplo, tenemos los métodos etnográficos que van enfocando aspectos de la raza, religión, aspectos de sexo, pero también van unidos de los aspectos cuantitativos. Tenemos que el método de investigación-acción, pues es uno en el cual el investigador realiza y concibe determinadas situaciones relacionadas con el efecto causa. El efecto causa que involucra elementos de análisis muy sofisticados, pero que en el quehacer pues también involucra elementos cuantitativos, que también van enfocando elementos muy prácticos. Dentro de algunas conclusiones que nos establecen nuestros materiales, podemos concordar en algunas, pero en el aspecto práctico puede que no se apliquen. Por ejemplo, un enfoque inicial exploratorio y de apertura mental ante el problema a investigar. Esto es muy práctico relativo a los estudiantes, por ejemplo, del área de Derecho, de área de Administración, al momento de seleccionar una determinada temática a investigar. También tenemos una participación intensa del investigador en un medio social a estudiar. Ahorita, pues en un medio social a investigar, pues son investigaciones más detalladas, pero a nivel licenciatura, pues se requieren otros elementos de apoyo, porque una sola persona para realizar este tipo de investigaciones en un medio social, pues necesita respaldo. Este elemento yo lo considero en mi aspecto un poquito impráctico. Lo que el estudiante necesita son otros aspectos. También tenemos un esfuerzo explícito para comprender los eventos con el significado que tienen para quienes están en ese medio social. Podemos volver a regresar al elemento, al ejemplo de las elecciones. También tenemos un marco interpretativo, tenemos que los resultados escritos interpretan los eventos de acuerdo con los criterios que señala cada
investigador. Aquí hay que ser más objetivos en este aspecto. Para otros, pues, la metodología cualitativa pues, nos remite a elementos de mayor estudio, de mayor análisis, enfocarlos dentro de otros elementos de análisis y enfocarlos sobre estadísticas, que finalmente volvemos a regresar a un elemento cuantitativo asociado a un aspecto cualitativo amplio. Por ejemplo, para puntualizar en algunos aspectos cualitativos, por ejemplo, los estudios cualitativos en el derecho, por ejemplo, lo tenemos aquí especificado en lo que es el derecho agrario, en el cual pues nos establece una multitud de aspectos bastante prácticos. Aquí vemos enfocados algunos aspectos muy importantes de cómo se enfoca un trabajo de investigación y va muy de la mano de cómo va a realizarse una investigación en el área de derecho. Aquí vemos los elementos cualitativos que van muy de la mano de la unidad 1 que hemos tocado. Por mi parte, espero que hayan servido esta aportación para enriquecer los elementos de nuestra área.